de edificación, de bendición, pues vamos a creer también que esta tercera grabación no va a ser menos. Lo que voy a intentar es adelantar un poco, ¿vale? En esta tercera grabación no voy a hacer recapitulación y tampoco voy a hacer pues mención de lo que ya dijimos porque nos llevaría bastante tiempo. Lo que sí que voy a empezar más bien por donde lo dejemos, ¿vale? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 2 y en el libro, y en el versículo 6, ¿vale? Bueno, ya dijimos que Nehemías, cuando no sabe qué hacer ahora, cuando no sabe qué decir ahora, cuando quiere ayudar pero que se siente sin recursos, empieza a depender de Dios, a ayunar, a meditar. Es un hombre que lo planifica todo, creyendo de que la mano benéfica de Dios lo va a utilizar en el tiempo oportuno. Y el tiempo oportuno se le presenta cuando el rey le dice a él, ¿qué es lo que te pasa? Y le dice que estaba también la reina, estaba sentada junto a él, y le preguntan, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey a enviarme, y yo entonces le señalé el tiempo. Verso 6. Nehemías, quiero decirles que no vino ante el rey con un plan improvisado como dije antes, ¿no? Más bien tenía una agenda, él ya lo había planificado todo, pero cuando él le explica todo al rey, vemos que el rey está interesado en la duración del viaje y en su retorno. ¿Recordáis que dijimos que no hay ninguno imprescindible, pero que como siendo útil, al rey le estaba interesado que volviera Nehemías, ¿vale? Vete, dedícate, restaura tu familia, arregla tu matrimonio, preocúpate de tus hijos, preocúpate de tu familia, restaura los muros caídos, arregla las puertas, pero vuelve. Entonces, que si tienes que, dijimos, que si tienes que ausentarte por un tiempo para arreglar tu negocio, pero no puedes abandonar a la iglesia, no puedes abandonar tampoco tu vida espiritual, ¿vale? Bueno, eso es lo que dijimos. Entonces, para no ser descanso y no ser tan repetitivo, porque esto que acabo de decir ya lo dije en la segunda grabación, vamos a entrar en los versículos 7 y 9. Y dice así, del capítulo 2. Voy a leer. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Sobre esto también ya dijimos que el Señor, cuando te bendice sobremanera. Bueno, Nehemías, tenemos que decir que, por así decirlo, era un creyente de bastante fe, un hombre de mucha fe. Y yo quiero decirle, hermanos, que los creyentes, los de fe, los que confían en Dios, cuando Dios te entrega, por así decirlo, una llave, abre todas las puertas. Todas las puertas. ¿Por qué? Porque el hombre de fe camina por encima de lo imposible. Camina por las puertas y abre puertas que están encerradas para muchos, pero él por fe, hermanos míos, es capaz de conquistar cimas, montañas, lo imposible, porque la fe todo lo puede. Ahora, tenemos que decir que Nehemías fue un hombre que, como bien dijimos, precavido, que premeditaba, que organizaba todo, que lo preveía todo, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando pudiera llegar los problemas que pudieran suscitarse en el camino, él pudiera enmendarlo o él pudiera solucionarlo, o cuando llegara el rey
en el caso de verlo entristecido, él sabría cómo responder, ¿vale?, ante la situación. Por eso, él requirió cartas para los gobernadores. Él quería hacer todo dentro del marco legal. Él no quería hacer las cosas ilegalmente. Su meta era salir bien para poder llegar bien. Porque el que bien empieza, bien acaba. Recordáis que os dije también que él no se envía ni le ruega, rey, si a ti te place, por favor, te lo suplico. Él dice, no, si al rey le place, envíame. Como diciendo, yo te estoy involucrando, te estoy pidiendo que me envíes tú, porque si me envías tú, tengo la comisión, tengo el respaldo del rey, y como tengo el respaldo del rey de que él me envía, todo lo que yo voy a hacer va a salir un éxito. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos fracasados, frustrados, heridos, derrumbados, hermanos míos? Porque en nuestro trabajo, en nuestro pastorado, en nuestro ministerio, en muchísimas áreas de nuestra vida, hacemos las cosas improvisando, a ver cómo ocurre, a ver cómo sale, a ver qué pasa. Y hermanos, cuando no le decimos a Dios que esté en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, vamos a ser unos fracasados. Por eso, cuando Dios te envía, en todo lo que tú hagas vas a ser de bendición, y en tu bendición serás un éxito. También, ¿cómo decirle yo? A ver, como Nehemías tiene fe, pide los materiales, dame madera para las puertas del palacio, para la casa, para el muro de Jerusalén y para la casa donde yo me voy a alojar. Tengo que decirles, hermano mío, que él ya había pensado en todo esto. Por eso, tanto hombres como mujeres de Dios saben tomar ventaja de las oportunidades que Dios te brinda, y saben aprovecharla. ¿Qué es lo que hizo el rey? Pues le dio todo lo que pidió. Si él hubiera pedido más, ¿no queréis, hermano, que el rey le hubiese dado más? Claro que sí. Porque Nehemías contesta, la benéfica mano, fíjense, la benéfica mano de Jehová está sobre mí, y aún le dio seguridad y protección. Ahora, vamos a leer el versículo 10. Ya le dije que no les voy a intentar predicarles mucho en el sentido alegórico, porque estamos acostumbrados al punto de que Nehemías, estando en el reino, habiéndose enterado de la maldad, de la situación precaria, él deja el reino, lo deja todo y se marcha, así de la misma manera que el Señor Jesús, ¿vale? Como el Verbo, estando en el reino de los cielos con el Padre, participaban del mismo vino, de la misma esencia, ¿vale? La misma naturaleza, pero viendo la maldad del pueblo, Génesis capítulo 1, que subió ante él la maldad, y él, viendo un momento oportuno, ¿vale?, marchó a la tierra, marchó a Jerusalén. ¿Para qué? Para restaurar los muros que habían sido caídos. Los muros, el corazón, el pecado había destrozado pues el corazón del hombre, ¿eh? Pero no creo, hermanos míos, que este sea el trasfondo. No voy a seguir esa línea, aunque sí que es verdad que dejaré pues entrever algunos detalles aplicativos a nuestra vida espiritual, ¿vale? No solamente quiero hacerlo desde una manera literal, pero sí que quiero hacerlo de una manera amena, aplicativa para nosotros, ¿vale? Para nosotros. Por eso veis que cuando tengo que aplicar en un sentido literal, lo voy a hacer. Y cuando tengo que aplicar en un sentido espiritual, ¿para qué podemos aprender de ello? Pues lo haré también, ¿vale? Bueno, fíjense, él ya, por así decirlo, vamos a decir que él ya está contento, se ha cumplido el propósito de Dios en él. Él, después de estar esperando durante esos 4 meses que dice en el capítulo 1, que en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Quisleu,
¿vale? Él se entera de la mala noticia, pero resulta que en el capítulo 2 dice, en el mes de Nisan, en el mismo año, en el año 20 del rey Artajerjes, ¿vale? Eso más o menos equivale a 4 meses. En esos 4 meses, desde que él se ha enterado de la mala noticia, él pone, por así decirlo, su vida en las manos del Señor, en oración, en ayuno, constantemente dependiendo de Dios. Durante esos 4 meses, ¿qué ocurre? En la dependencia, en la fe, en la espera, en la planificación de este hombre, de hacer todas las cosas y preparativos para cuando se llegara la oportunidad, que la oportunidad fue cuando vino el rey al contemplarlo y le dice qué es lo que te pasa. Él expresa todo, ¿vale? Bueno, le concede pues los permisos, toma, aquí tiene las cartas con el sello real, Berta al guarda del bosque, Asaf, dile que vas de mi parte, una carta que te acredita, ¿vale? Y cuando le pidas todas las maderas no va a rehusar, pero te voy a dar algo más, te voy a dar gente del ejército y te voy a dar gente de caballería para que te franqueen el paso y no corras peligro. Y no corras peligro, peligros de asalto, peligros de robo, peligros de daños, un sinfín de cosas que te puedan ocurrir que te van a guardar. Ahora, eso es lo literal. Sí que voy a aplicar ahora, ¿vale? Sí que voy a aplicar. Cuando nosotros, verdaderamente, somos gente que somos capaces de orar por nuestro matrimonio, de orar por nuestros hijos, de no despreocuparnos, de no ser negligentes, ¿vale? Sino más bien diligentes, cautos, de levantarnos por la madrugada, de orar por nuestras casas. No solamente Dios nos va a bendecir conforme nosotros le pedimos, sino que la bendición sobremanera en nosotros será tan grande que nos va a bendecir y nos sorprenderá porque nos va a dar más de lo que nosotros nos imaginábamos. Nos va a dar aquello que ni siquiera nosotros le lleguemos a pedir, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar en el sentido espiritual, no. Pero bueno, pero resulta que él, bueno, pues se marcha, ya tiene todos los permisos, ya tiene las cartas. Y ahora, fíjense lo que dice el versículo 10, porque ahí no acaba todo. Dice el 10, pero oyéndolo, Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los judíos de Israel. ¿Te das cuenta? Le disgustó en extremo, les disgustó, se irritaron, se enfadaron, se angustiaron, le dolieron, ¿vale? De que alguien viniera para hacer bien. Cuando empiezas a trabajar y cuando tú dices voy a levantarme para ayunar por el bienestar de mi casa, cuando yo voy a empezar a trabajar, a involucrarme en el problema de la iglesia, cuando yo voy a intentar por medio de Dios a restaurar un matrimonio, a predicar a las almas que están perdidas, ya tengo el permiso de Dios, tengo la comisión y predicar el evangelio a todo el mundo. Cuando yo empiezo a meterme en una iglesia y veo que hay escombros, que las puertas están derribadas, que no hay protección, pero reconozco que sigue siendo el pueblo de Dios y empiezo a llevar a la iglesia a la consagración y empiezo a llevar a la iglesia al arrepentimiento, a que se perdonen mutuamente los unos contra los otros, hermanos míos, para que el Espíritu Santo se pueda mover en medio de la iglesia. Fíjense que lo primero que surge es Sanbalat y también es Tobías. Oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, le va a disgustar, pero en extremo. ¿Pero qué le va a disgustar? ¿Que prediques bien? No. ¿Qué le va a disgustar, hermanos míos? ¿Que hagas una campaña? No. Entonces, ¿qué es lo que le va a disgustar? Que tú vengas con algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando tú procuras el bien de la iglesia, cuando tú procuras el bien de tus hijos, Satanás no va a estar contento. Satanás se va a disgustar en gran manera y va a imponer, hermanos míos, se va a imponer a la voluntad de Dios para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Satanás no está contento de que los siervos, de que los líderes, de que una oveja simple que se consagre y que quiera el bienestar de su vida, que quiera el bien del pueblo, el bien de su casa, a Satanás no le va a gustar. No le va a gustar. Pero fíjense que tengo que decirles que literalmente, nos guste creerlo o no nos guste creerlo, a la hora de la verdad, cuando estamos pastoreando, siempre, lamentablemente y con tristeza tengo que decirle, cuando procuramos el bien de las iglesias, siempre surgen los amonitas,
siempre surgen los Sanbalat, siempre surgen los opositores a la obra de Dios. No les gusta, y es que tengo que decirle que no todos los que están dentro de la iglesia son cristianos. Es que no todos los que dicen aleluya o gloria a Dios han nacido de nuevo. Porque también hay muchos hermanos míos que no han nacido de nuevo, que no les gusta que se predique la verdad, que no les gusta que empieces a predicar de la restauración o de la segunda oportunidad que Dios te quiere brindar. No, te vas a encontrar oposición. Pero yo quiero decirte y te quiero animar, no te desanimes cuando estés trabajando en la obra de Dios y surjan impedimentos que tú digas, no puedo. ¿Cómo es posible que quiero trabajar dentro de la obra de Dios y me impiden mi forma de administrar? No puedo compartirle a fulano ni a sotano la forma que quiero de trabajar, la visión que yo tengo, lo que he recibido de Dios, porque les va a disgustar en gran manera. No te desanimes, porque escucha, si tú quieres saber verdaderamente que estás en el propósito de Dios, que estás haciendo la voluntad de Dios, mira a tu alrededor y mira los ataques del diablo, mira la tormenta que se levanta, mira el fuerte viento que es en contra que te impide navegar para llevar la barquilla a puerto fijo, mira la oposición de Sanbalat, hermanos míos, y todo esto es la profecía y la garantía de que estás en los planes de Dios. La tormenta no se va a levantar contra los discípulos cuando ellos no estén en la barca. Dios, o en este caso el Señor Jesús, le dice a los discípulos mientras estaba con la multitud, fíjense que hay pasos a seguir. El Señor Jesús coge a los discípulos, a la multitud, primero la despide. Una vez que la despide, el Señor le dice a los discípulos, entrad vosotros a la barca y esperadme a la otra orilla del río, ¿vale? ¿Tú no vienes? No, en este momento yo no puedo estar con vosotros. No lo dice así, pero es una añadidura mía para que puedas comprender. El Señor, ¿qué es lo que hace? En el lago hay un monte y el Señor sube al monte y empieza a orar. En la medianoche, resulta que mientras los discípulos remaban, fatigosamente, arduamente, no pudieron llegar a la otra orilla del río porque hubieron impedimentos. El viento se levantó tan fuerte que me imagino que pudiera ser un viento huracanado y olas, tempestades tan grandes que le impedían a los marineros, a los discípulos, temerosos por el tiempo, remar, que por mucho que lo intentaban no pudieron llegar. Se amedrantaron, se asustaron y pasaron el tiempo, pasaron las horas y resulta que me imagino que algún discípulo diría, ya no podemos más. Nuestras experiencias no sirven. ¿Quién puede luchar contra el viento? ¿Quién es capaz de detener al viento? ¿Quién es capaz de decirle al mar, detente? No podemos. La única solución es estar quieto, aguantar y agarrarnos fuertemente en la barquilla para no naufragar. Pero sin embargo, cuando ellos ya no se lo esperan, Jesús está en el monte, Él está orando, Él está contemplando que los discípulos están en esa situación y cuando menos se los espera, bajan. Cuando Él llega a la barquilla, ¿por dónde llega Jesús? Caminando por encima de las aguas. Las aguas eran un impedimento para los discípulos. Las aguas estaban, hermano mío, atemorizando a los discípulos. Las aguas suponían un problema para los discípulos, pero las aguas se sujetaron al verbo. Las aguas para Cristo ya no era un problema. Quiere decir que el Señor Jesús está caminando por encima de tu problema. Y cuando llega, hace como que quiere pasar de largo. Está probando la fe de los discípulos. Los está probando y sin embargo Pedro, que lo ve, ¿vale? Y tiene miedo pensando que es un fantasma. Cuando piensan y creen y se asustan y dicen que es un fantasma, imaginar un fantasma, ¿vale? El Señor Jesús, que le dice, tranquilo, que no soy un fantasma, soy yo. Al decirles soy yo,
Hubo una bonanza, hermanos míos, en el alma, hubo una quietud en el corazón de los discípulos. Y Pedro le dice, si eres tú, mándame. ¿Te das cuenta? Mándame. No voy a ir, no voy a precipitarme. Estoy viendo un problema grande. Pero si eres tú, mándame. Ven. Cuando Pedro sale y empieza, por así decirlo, a salir la pierna izquierda y toca el agua, hermano mío, parece ahora una roca, es mármol, se sostiene y sale la otra pierna y empieza a erguirse, a ponerse de pie y empieza a caminar. ¿Te das cuenta? Hace unos minutos atrás el agua te amenazaba, el viento te impedía y ahora resulta que tú estás caminando por encima de las aguas, es decir, estás caminando por encima del problema. Por el problema, y Dios te está diciendo hoy, joven, anciano, pastor, candidato, obrero, siervo del Señor, simple oveja que eres un hijo del Altísimo, si tú quieres caminar por encima de los problemas, si tú quieres caminar por encima de la dificultad, sal del agua o sal de la barquilla de la religiosidad, sal de la barca de la comodidad. Pero para salir no salgas por tu propia iniciativa, que sea el Señor que te llame. No te quieras aventurar en tomar iniciativas propias, porque en tus administraciones fracasarás. No quieras adelantarte al tiempo y quieras levantar a uno de candidato porque es el favorito de la iglesia o porque su familia es la mayoría dentro de la iglesia. No hagas eso. No pongas a nadie a cantar, no pongas a nadie a barrer por tu propia iniciativa. No, es que este ya no fuma, es que se ha cortado el pelo, viene con su Biblia, está todos los días en el culto. La verdad es que guarda un perfil. Oye, cuando ora, vaya temple de voz, ¿vale? No, hermano mío, no tomes la iniciativa. Deja que sea Dios quien te lo indique, porque Dios tiene a muchos escondidos que son héroes, que son espirituales, pero que los tiene en el anonimato. Deja que Dios, hermano mío, deja que Dios te llame. Bueno, para concluir en este tema, quiero decirle, o continuar con este tema, que Cristo sale al encuentro. Y ahora, a mí, cuando Dios me dio luz sobre este pasaje, a mi vida personal, no es la interpretación correcta, no, es una forma aplicativa para mi propia vida y creo que también puede servir para usted. A mí lo que me hablaba Dios y me decía, mira, ¿te das cuenta? Yo he despedido a la multitud y le he dicho a los discípulos que entraran dentro de la barca. Una vez que entraron en la barca y los discípulos se habían marchado, ellos empezaron a navegar. Y yo le decía al Señor, pero Señor, cuando los discípulos estaban en problemas y estaban en aprieto y estaban en angustia, si tú no llegas a despedir a la multitud, ellos al gritar, por medio del susto y por medio del miedo, pudieran haber pedido socorro y algunos de los que estaban en la orilla se hubiese podido oír o se hubiese podido percatar de la situación y podían haberlo salvado. Se hubiesen tenido compasión de ellos. Y el Señor me dijo, yo he despedido a la multitud por estas causas. Y el Señor me dijo, estoy cansado de que mis siervos sean lastimeros y que siempre estén pidiendo socorro y siempre estén pidiendo limosna y siempre estén pidiendo ayuda a la iglesia y no dependan de mí. Y es que el Señor me dijo, es que hay muchos siervos, pastores, líderes, profetas, apóstoles, que aunque tengan nombre y renombre son lastimeros, que cuando entran a las iglesias, cuando yo la quiero despedir para que ellos puedan tener un trato personal conmigo, de que dependan de mí, para que a la hora de administrar sean un Nehemías, que puedan reconstruir muros, no pueden reconstruir porque solamente saben depender de las iglesias. Hermanico, se me ha roto el coche. Hermano, se me ha roto la luz. Hermano, la nevera la tengo vacía. Hermano, la compañera está malita. Hermano, es que no he podido venir porque tengo gripe. Y siempre están causando penas dentro de las iglesias. Siempre están causando penas dentro de la iglesia. ¿Y qué hace?
¿Qué es lo que está haciendo? Acongojando, entristeciendo el corazón de la iglesia para ganarse el favor de las iglesias. Son gente lastimera. Y el Señor tuvo que despedir a la multitud para probar la fe, porque era un trato personal de Dios con los discípulos. Cuando estemos pastoreando, no dependamos, hermanos míos, tanto de la iglesia. Vamos a depender de nuestra consagración, de nuestro ayuno, y para ser honesto, vamos a depender en la soledad de Dios. Que lo estamos pasando mal, pero yo no quiero contagiar de negatividad, de problemas al pueblo. Yo no quiero infectar al pueblo, yo no quiero ser una persona tóxica. Yo quiero ser una persona que, hermanos míos, de bendición. Y en la bendición que pueda ser un éxito. Y hay personas que no traen bendición, traen penas dentro de las iglesias. Y yo quiero decirles, hermanos míos, que ya basta de tanto contagiar al pueblo y de tanto notificar al pueblo que nos va mal la cosa. Nos va mal la cosa. Es que no tengo móvil, no puedo llamaros. ¿Qué estás insinuando? Es que no tengo coche, no puedo venir. Basta de tantas insinuaciones raras. Vamos a ser legales con nosotros mismos. Porque si no somos legales con nosotros mismos, si no somos íntegros, hermanos míos, Dios no podrá contar con nosotros. Ahora resulta, hermanos, gloria al Señor, que los discípulos aprendieron la lección. Nehemías también la aprendió. La aprendió. Cuando él quiso trabajar, la oposición viene. La oposición viene, pero la tormenta, que ahí quiero decirles, quiero enfatizar esto, la tormenta que vino sobre los discípulos, ¿por qué vino? Vino por la sencilla razón de que Satanás, aunque no es omnipresente, pero sí ve por medio de los demonios que le informan de que el Señor le ha dado un mandamiento a que los discípulos entraran en la barca. Entonces, ¿los discípulos están en la barca por su propia iniciativa? No. ¿Entraron porque la multitud los invitaron a entrar? No. Entonces, ¿por qué entraron? ¿Entraron por un mandamiento de Dios? Sí. ¿Y cuando uno cumple con el mandamiento de Dios se supone que es una bendición? Sí. Porque en la obediencia está la bendición. Cuando ellos entran en obediencia, cuando están en los planes de Dios, Satanás se va a intentar oponerse. Por lo tanto, la tormenta era la profecía de que estás en los planes de Dios. Te lo explico de otra manera. Te está diciendo el demonio, te persigo, te critico, levanto falsos testimonios contra ti porque eres un siervo de Dios, porque estás en los planes de Dios. Si tú no estuvieras en los planes de Dios, yo no te estaría persiguiendo. Porque multitud tengo, ricos tengo, gente aristócrata tengo príncipes, tengo reyes y tengo de todo, no me falta de nada, pero a ti no te tengo. Tengo gente enganchada en la droga, tengo gente enganchada en la pornografía, tengo gente enganchada, hermanos míos, en los bingos, son ludópatas, gente esquizofrénica, tengo de todo, te puedo enseñar de todo, pero a ti no te tengo. Por eso tengo tanto esmero y tanto empeño en hacerte caer, porque tú no estás en mi lista. Estás en la lista de los valientes de Dios, en la lista de los fieles de Dios, y quiero hacerte caer porque mi archienemigo es Dios. Y lo que Dios toca quiero yo romperlo. Y lo que Dios honra quiero yo deshonrarlo. Y lo que Dios dignifica quiero yo estropearlo. Y a ti te está honrando Dios, te ha dicho que entres en la barca, te ha dicho que pastores, te ha dado una compañera, te ha dado unos hijos que cuidar, te ha dado unos nietos con que disfrutar, y Dios te está bendiciendo. Y yo no quiero eso, yo quiero romper los planes de Dios. Por eso te estoy persiguiendo, por la sencilla razón de que tú estás en la barca de la obediencia. Y esa es la profecía. Cuando tú dices, ay, que las cosas me van mal, y encima el responsable me ha dicho que me ponga a pastorear. Y claro, ahora tengo una iglesia, me tengo que desplazar, el negocio no me funciona, tengo la compañera media malica, los hijos medios convertidos, cuando debiera yo de estar más por mi casa. Y ahora tengo que preocuparme por una familia ajena
a la cual yo no conozco, y me tengo que desplazar. Y ahí viene, hermanos míos, el susurro del diablo, que te va a poner razones suficientes para que abandones. Te va a poner razones suficientes para que abordes. Te va a poner razones suficientes, hermanos míos, para que dejes la iglesia, dejes de pastorear y dejes de preocuparte en las cosas del Señor. Pero si quieres decir que eres un cobarde, pues adelante, abandona. Pero si de verdad eres un débil y eres un herido y eres un cansado como yo, no abandones. Deposítate en las manos del Señor. Cuando no sepas qué hacer, vamos a orar. Cuando no sepamos qué decir, vamos a orar al Señor. Cuando no sepamos cómo administrar, cómo arreglar la casa, cómo solucionar los problemas, vamos a inclinarnos de rodillas ante Dios. Vamos a pedirle al Señor. Y cuando yo me paro por un momento y digo, ¿verdaderamente todo lo que yo estoy sufriendo son consecuencias de mi pecado, de mi desorden, o son las consecuencias, los problemas que se levantan es consecuencia de estar en la voluntad de Dios? Si yo me he arrepentido, si yo vivo fiel para Dios dentro de lo posible, si yo intento hacer la voluntad de Dios, cada día mi culto, intento orar casi todos los días, estoy en la voluntad de Dios. Y todos estos problemas que se me levantan no es otra cosa que es la profecía que a mí me está garantizando de que yo estoy en los planes de Dios. Por eso Nehemías, cuando está en los planes de Dios, hermano, cuando está en los propósitos de Dios, cuando Nehemías está sirviendo a Dios fielmente, se levanta la oposición, pero la oposición es la garantía de que él está en los planes de Dios. Así que, habiendo entendido esto, podemos proseguir. Dice, toda buena obra emprendida para engrandecer y levantar a Dios en su etapa inicial. Espérate, que voy a leerlo porque lo tengo apuntado aquí en mi libreta. A ver cómo lo he puesto. Que toda buena obra emprendida para engrandecer y levantar a Dios en su etapa inicial, en sus inicios, se confrontará una oposición. Por lo tanto, el rechazo inicial de algunas personas que no captan la visión no significa un fracaso, sino todo lo contrario. Deberíamos de alentarnos y continuar perseverando hasta alcanzar el objetivo. ¿Amén? Claro que sí. Por eso yo quiero decirle que Sanbalat y Tobías eran los archienemigos del siervo de Dios. Sí, eran dos individuos sin visión espiritual. Se nos declara que les disgustó en extremo. ¿Pero por qué? Porque Nehemías venía con algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Tenía un espíritu de disgusto, por así decirlo. Se dice disgusto, ¿no? Sí, un espíritu de disgusto, que no se recibe lo que hace el hombre o la mujer de Dios. Al enojarse contra Nehemías, se estaban enojando contra Dios. Por eso quiero decirte que cuando se enojan contra ti, tranquilo, déjalo en las manos de Dios, porque el que se enoja contra un siervo, o se enfada, o quiere hacerle tropezar a un siervo de Dios, y entonces se está metiendo con el más grande, Dios. Nehemías era un embajador de aquel que quería procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjense que el nombre de Tobías significa Yahvé es bueno, o Jehová es bueno. Era una persona de mucha influencia y quizás pudiera ser medio judío, y tenía amigos judíos, como se registra en el capítulo 6 y en el capítulo 13. Estaba asociado con Sanbalat, el cual era gobernador de Samaria, y por eso lo hace, hermanos míos, ver como un delegado de aquel que tenía un nombre muy espiritual, pero poseía una mala naturaleza, una naturaleza carnal. Porque ¿sabe qué ocurre? Que dentro de nuestras iglesias, no lo quiero espiritualizar, pero mira, por ejemplo, me viene a la mente, Dios llama al profeta
¿cómo se llama? Lo tengo en la mente, pero a ver si me acuerdo de pronunciarlo. Dios, conozco el significado, pero ahora no. Jonás, levántate. La palabra Jonás, el nombre de Jonás, significa paloma. Pero yo prediqué hace un tiempo sobre este profeta, que se llama Jonás, que significa paloma, y la paloma bíblicamente, ¿vale?, en el sentido figurado representa al Espíritu Santo, pero que en la vida cotidiana, en la vida secular, la paloma también puede simbolizar, en la vida cotidiana, puede simbolizar como el símbolo del amor, lo de la pareja, los recién casados, los enamorados, la paloma blanca, la paloma que lleva pues el símbolo de la paz porque lleva un ramito de olivo. La paloma se adiestran para ser mensajeras. Antiguamente se lo utilizaba como mensajeros para llevar mensajes de un sitio a otro, ¿verdad que sí? Porque no existía entonces, hermanos míos, la electricidad y menos aún el teléfono. Ahora, fíjense que si Jonás representa el mensajero de las buenas nuevas, que si representa, hermanos míos, uno de los atributos de Dios, que representa el amor de Dios, que si representa, hermanos míos, la fuerza, la potencia, el poder, la grandeza del Espíritu Santo, sin embargo, aunque tenía buenas calificaciones o apelativos, porque eso es lo que denota su nombre, qué mal corazón tenía Jonás. Jonás, escuchen, significa paloma, pero tenía corazón de cuervo. Tenía corazón de cuervo. Y es que dentro de nuestras congregaciones hay personas que tienen buenos apelativos, calificativos, pero qué mal corazón tiene, qué malas entrañas tiene. Tienen malas entrañas, tienen mal corazón, malas ideas. Y así era Sanbalat. Sanbalat, hermanos míos, qué buen nombre tiene, Jehová. Pero, escuchen, aunque Jehová es bueno, y tú digas que tú tienes esa característica, porque naciste quizás en una buena época, cuando tu madre estaba esperando un don de Dios, un regalo de Dios, una promesa de Dios, y naciste tú, ella meditó y dijo, en la situación en la que estoy viviendo, Jehová eso es bueno. Por lo tanto, te pondré Sanbalat, que significa, pues, el Señor es bueno. Pero, sin embargo, el corazón de Sanbalat era malo, era malo. Quiero decirles que al rey le gustó la idea de que Nehemías reconstruyera su ciudad, pero a Sanbalat y Tobías les disgustó en gran manera. A Nehemías no pudieron pararlo. ¿Por qué? ¿Por qué, chato, no pudieron pararlo? Porque tenía el favor del rey y la gracia de Dios. Y cuando uno tiene el favor de Dios y la gracia de Dios está sobre él, por muchos Nehemías o por muchos Sanbalat y Tobías que se levanten para impedir tu trabajo, tu labor, tu función, ya sea en tu trabajo, ya sea hermanos míos, en tu servicio en el Señor, ya sea en lo que sea, no hay quien te pueda paralizar, porque la gracia y el favor de Dios está sobre ti. ¿Recordáis que cuando José había soñado, hermanos míos, esos sueños tan majestuosos, él no va a los vecinos ni a la aldea de al lado para contarle a los demás lo que había sucedido, ¿verdad que no? Él se los cuenta ¿a quién? A sus hermanos. A sus hermanos. A ver, hermanos míos. Él le cuenta, he tenido un sueño. En este sueño he visto 11 estrellas, sol, la luna, etcétera, etcétera. ¿A quién se lo cuenta? A sus hermanos. Sobre las espigas, ¿a quién se lo cuenta? A sus hermanos. La reacción de los hermanos al escuchar atentamente, ¿qué es lo que ocurre? Surge la envidia y surgen más los sentimientos. Ya quieren venderlo, ya quieren venganza, ya piensan en matarlo, en asesinarlo y un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque como José, tú no eres el primogénito, me estás diciendo que con tus sueños y con tus visiones, de que tú eres el favorito de Dios, que tú eres el favorito de nuestro padre Jacob, que tú vas a reinar entre nosotros, que nosotros un día te serviremos a ti. Claro, yo pregunto, ¿qué mal ha hecho José? Bueno, vamos a creer que José, por ser joven, por ser tierno y por ser un hombre espiritual, pero no maduro, quizás se pudiera adelantar al tiempo y al propósito de Dios en contarle a sus hermanos todo lo que había acontecido,
y que como consecuencia los hermanos siendo carnales, aunque José nunca dice que eran carnales, José nunca dice eso, sueña con trigo, escuchen, no con abrojos, ni tampoco con cizaña, sueña con trigo. Lo que ocurre, que José al presentar su sueño, al presentar su integridad, se manifiesta la carnalidad de los que hay alrededor. A nosotros no nos corresponde decir quién es cristiano y quién no es cristiano, quién sirve y quién no sirve. Simplemente nosotros tenemos que dar la talla de lo que somos, gente espiritual, embajadores del reino de los cielos, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, y no te preocupes más. Tu espiritualidad, tu integridad demostrará la carnalidad de los que te rodean. Que todos somos hermanos, pues sí, pero que no todos somos tan espirituales. Por eso quiero decirte que aquellos que no son espirituales son los que se opondrán. Pero por mucho que se levanten en contra, la cárcel no pudo retenerlo por mucho tiempo a José. Aunque no pudiera soñar, él seguía creyendo que en sueños se cumpliría, y en la cárcel él seguía trabajando como un hombre espiritual e interpretaba sueños tanto al copero como al panadero. Y ocurre que cuando dice la Biblia, y la mano de Jehová estaba con José aún en la cárcel, es que resulta que cuando te persiga el demonio, que cuando no te quieran ascender en tu trabajo, que cuando hay una época en tu matrimonio que las cosas no funcionan, que cuando tus hijos se apartan de Dios y viven en el mundo con el pecado, y tú te frustras y te desanimas y dices, qué mal siervo soy, me he preocupado tanto por la iglesia que he abandonado a mi casa, y ahora ¿qué es lo que hago yo? He sido un mal ejemplo, te desanimas, retrocedes, pero escucha, la mano de Jehová no se trata de ti, sigue estando contigo, varón, sigue estando contigo, porque eres un hombre de Dios. Pasa que deberíamos de entender, ¿vale? Deberíamos de aprender, deberíamos de comprender de que tenemos que tener una vida organizada. ¿Cómo? Nehemías está sirviendo de copero, tú estás sirviendo de pastor, me alegro. ¿Eres profeta? Me alegro. ¿Eres un evangelista? Me alegro. Vamos a dejarlo, eres un líder, un hijo de Dios. Pero quieres trabajar en la obra de Dios a tiempo completo y a veces no puedes, porque tienes una mujer, tienes unos hijos, tienes unos yernos, tienes nueras, tienes un negocio y tienes que ocuparte en las cosas necesarias. Y el rey le dice, ¿cuánto tiempo estarás y cuándo volverás? Entonces, si el rey le concedió el favor a Nehemías, ¿tú crees que el Señor Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, si un hijo tuyo te pide un trozo de pan, ¿le vas a dar una piedra? No. Y si te pide un pescado, ¿le darás una serpiente? ¿Verdad que no? Por muy malos que seamos, le darás lo que necesita. ¿Cuánto no más vuestro Padre que está en los reinos de los cielos? Entonces, si tú tienes que dejar un tiempo, tu labor, tu negocio, o la iglesia, por ocuparte en tu familia, es un tiempo y tienes que hacerlo. Hay que ser organizado. No podemos ser tan religiosos que a veces por ocuparnos tanto, escuchen, por ocuparnos tanto por el vecino y por la familia ajena, estamos despreocupando nuestra casa. Y eso sí que es un desorden. Hay que saber tener una vida equilibrada. Gloria al Señor. Sé que la verdad es que no hemos adelantado mucho, pero como les prometí que haría las grabaciones cortas de 30 a 35 minutos, ¿vale? Creo que me acabo de ceder un poco. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, para luego, Dios mediante, continuar con los versículos desde el 11 al 20, sobre la evaluación de Nehemías. Así que esta va a ser la tercera grabación. Y le pido encarecidamente y le ruego al Espíritu Santo que te pueda bendecir como me ha bendecido a mí. Espero que cuando escuches este mensaje no sea para criticar o evaluar mi conocimiento, ya que es poco,
lo reconozco humilde y noblemente, bien lo sabe el Señor, pero doy lo que tengo y el que da lo que tiene no está obligado a más. Así que no mires tampoco la torpeza de mi vocabulario, de mi expresión, ya que si también escaso en ello, apenas he ido al colegio, pero tampoco me avergüenzo, ¿me entiendes?, de llamarme hijo de Dios, porque Dios me llamó de antemano, desde antes de que yo naciera y estuviera en el vientre de mi madre. Ella me llamó. Por lo tanto, como me llamó, tengo la confianza y la seguridad de que el que me llama, me comisiona, me respalda, me utiliza para gloria y honra de Él y de bendición para los que escuchan. Así que, hermanos míos, bendiciones, un abrazo fuerte de vuestro hermano Chato, de la Iglesia del Pesebre, aquí en Barcelona. Bendiciones. Y hasta mañana, si Dios lo quiere, la nueva grabación que sería la cuarta. Esta es la tercera. Un abrazo para todos.